Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Siendo que ya vemos un grupo de sus hijos reunidos para poder continuar con este estudio sistemático del libro de los Hechos. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13 del libro de los Hechos para ir continuando en el estudio de la palabra de Dios. Y vamos a citar el texto bíblico del capítulo 13, verso 1 hasta el verso 12 inclusive, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero él les resistía, Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó y maravillado de la doctrina del Señor. Oremos a Dios. Padre, queremos darte gracias porque nos has convocado en uno para oír tu palabra y así ser, Señor, instruidos en cuanto a la justicia y el camino de la rectitud, Señor. Te rogamos, Señor, en esta hora, Padre, que tú seas glorificando tu nombre, Señor, haciendo en nosotros conforme al propósito de tu voluntad, guiados por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Sea ministrado, Señor, todo consejo, Señor,
toda gracia, toda bendición espiritual sobre nuestras vidas mediante el poder y bajo la unción del Espíritu Santo, creyendo en que eres poderoso para hacer todas estas cosas, te damos gracias por medio del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, nosotros podemos mirar de alguna manera cómo la iglesia de Antioquía se iba formando, ¿no? Ya comenzaba a haber obreros, comenzaban a haber ministros del Señor reconocidos. Y dentro de estos se encontraban Bernabé y Saulo, quien luego ya en este capítulo comienza él a tomar el nombre de Pablo, que era el nombre romano de Saulo. Amén, Saulo era el nombre hebreo y el nombre romano era Pablo. Y dado de que su ministerio estaba dirigido hacia los gentiles, o sea, los no judíos, él comienza a tomar o a hacer uso de su nombre conforme se mencionaba o le era más familiar a los romanos, amén, el nombre de Pablo. Entonces nosotros podemos mirar cómo ellos estaban organizados y que de alguna manera también ellos tenían una sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. En los capítulos anteriores nosotros vimos cómo la iglesia, aferrada a la tradición judía, se resistía de hacer la obra para la cual habían sido llamados, que era anunciar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, por lo cual Dios, para que se cumpliera su propósito, permitió gran persecución. Amén. La persecución cumplió un propósito de parte de Dios, y el propósito era que los dispersos siguieran anunciando el Evangelio en las diferentes regiones. Así es como los dispersos llegaron a estas regiones y allí comenzó la iglesia a formarse, no con muy pocos miembros, sino por el contrario, con una gran membresía. Ya en el capítulo 12 nosotros pudimos ver cómo la iglesia de Jerusalén tuvo la necesidad de enviarlo a Bernabé, y cómo Bernabé, viendo el trabajo, tuvo la necesidad de llamar para estar con él a Saulo, siendo que estaba en la región de Tarso. Y así comenzaba a formarse, pero dado a la sensibilidad, podría decirse que aquí comienzan los primeros misioneros que son enviados por el Espíritu Santo. Si bien la iglesia fue la que oró y habiendo impuesto las manos, los comisionaron, los enviaron, pero en el capítulo 13, en el verso 4, dice claramente que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo y descendieron a Celesia y de allí navegaron a Chipre. O sea, por la sensibilidad, ellos tenían una predisposición para poder hacer la obra de Dios. Y también por la predisposición, ellos podían hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían apego, no tenían arraigo. No tenían arraigos de familia, no tenían arraigos de trabajo, no tenían arraigos de ciudad, no tenían arraigos de la gente de su parentela. Amén. Podían salir a hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no había arraigo en ellos, sino por el contrario, había una predisposición para que a donde el Señor les comisionara, a donde les enviara, allí estar yendo. Amén. Y eso es muy importante para que aquellos que tenemos el llamado para servir a Dios sepamos que no podemos tener arraigo de ninguna cosa. ¿Por qué? Porque un buen día el Señor puede enviarnos a un lugar y tener que dejarlo todo. Amén. Por causa del plan y del propósito del Señor. Así que podemos ver a los primeros misioneros que fueron enviados, y estos eran Bernabé y Saulo, quien todavía le llamaban por el nombre hebreo. Pero aquí en el capítulo 13 nosotros podemos ver luego que va tomando, digamos, lugar Pablo, y ya él empieza a ser llamado por su nombre romano, y a su vez va cambiando también el orden de cómo se les mencionaba. ¿Por qué? Porque primeramente se le mencionaba a Bernabé y luego a Saulo, pero ya luego más adelante, en este mismo capítulo, nosotros podemos ver que
se le llama Pablo y Bernabé. Amén. Y de esto nosotros podemos sacar una enseñanza para nuestras vidas. Amén. Allí en el versículo 46 del capítulo 13. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y desde ahí comienza a ser mencionado en ese orden primeramente Pablo y luego Bernabé. Es como que se cambia el orden, amén, y comienza a tener más preeminencia Pablo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver en esta enseñanza? Que por mucho que tengamos de experiencia, por mucho que hayamos transitado en el camino del Señor, puede venir un hermano más nuevo, con menos tiempo, pero con mayor gracia. Y no debemos nosotros ser un impedimento. ¿Por qué? Porque donde no se entiende esto, se genera una competitividad y hasta algunos se sienten desplazados porque dicen: ¿cómo? Si yo tengo tanto tiempo, ¿por qué no sigo teniendo yo la preeminencia? Entonces puede venir una persona que tenga menos tiempo que nosotros en el Señor, pero que tenga mayor gracia. Ustedes recuerdan que Bernabé fue quien se le dio el nombre. ¿Por qué? Porque era hijo de consolación y fue de los primeros de los quienes la Biblia da testimonio que, habiendo vendido todas sus posesiones, las pusieron a los pies de los apóstoles. Para ese entonces Saulo todavía era un perseguidor de la iglesia y él ya era un justo varón de Dios, con buen testimonio y de consuelo y de fortaleza para la iglesia, y se lo comenzaba a mencionar allí en el capítulo 4, en el último versículo del capítulo 4 del libro de Hechos. Aún Bernabé fue el que, viendo que en Damasco, donde Pablo tiene su conversión, y que entraba y que salía predicando la palabra de Dios, cuando éste fue a Jerusalén, Bernabé fue el que intercedió por él. Y el que de alguna manera dio cartas de recomendación para Saulo para que le recibieran. ¿Por qué? Porque los que estaban en Jerusalén le reconocían como el que perseguía a la iglesia y no creían que su testimonio fuera genuino. Y Bernabé fue el que dio las cartas de recomendación. Nosotros vemos que no fue a Saulo el que se le encomendó la tarea de la iglesia de Antioquía, sino a Bernabé. Y Bernabé fue a buscarlo a Saulo para que le fuera ayuda. Pero luego comienza a tomar preeminencia Saulo. Es más, aquí ya comienza a manifestar a Saulo un celo cuando Elimás, quien era Bar Jesús, este falso profeta judío que trastornaba el camino del Señor, él fue el que se puso en pie y que le dijo: ¿hasta cuándo has de trastornar el camino recto del Señor? Ahora va a caer ceguera sobre tu vida y por un tiempo vas a andar de esa manera. Amén. Hoy compartía con otro hermano con quien compartía este pasaje de la palabra de Dios, y una de las cosas que traía a reflexión era que Pablo también era un hombre que trastornaba los caminos de Dios, que era un obstáculo para el Señor y para la obra de Dios, cuando se convirtió cuando era un perseguidor de la iglesia. ¿Y cuál fue, digamos, lo que lo detuvo, lo que lo frenó? Que le cayó ceguera. Él estuvo ciego por 3 días y oraba a Dios, y en su oración él vio a un varón que venía y que le imponía las manos y que le decía que recobrara la vista. Entonces, de alguna manera, él también se identificaba con este varón, con este falso profeta. ¿Por qué? Porque estaba trastornando el camino recto del Señor. Y estaba poniendo obstáculos a aquellos que querían creer a la palabra de Dios. Amén. Entonces, lo que él experimentó también fue de alguna manera la declaración de juicio y de sentencia sobre Bar Jesús, o este falso profeta que traducido se llamaba Elimás. Y aquí menciona algo que es para que nosotros también reflexionemos. Vamos a terminar con la meditación esta de la importancia que nosotros tenemos que tener en ver
la gracia en los demás, de reconocer la gracia en los demás. Yo siempre digo que quien me preside a mí como apóstol, él tenía muchos menos años en el camino del Señor de los que yo tengo. Digamos, él todavía estaba en las drogas y delinquiendo, y yo ya estaba abriendo iglesias, fundando iglesias, amén, y teniendo estudios bíblicos, y discipulando gente, y compartiendo el evangelio con personas. Pero Dios le dotó de dones, le dotó de gracia para poder explicar la palabra de Dios, y por eso siempre, desde que el Señor nos ligó, yo le he tomado por pastor y le he tomado también por apóstol, para poder, cuando tengo una necesidad de poder entender o poder llegar a tener una comprensión más profunda de las Escrituras o de la voluntad de Dios, Él es el referente para mi vida. Sin embargo, Él tiene muchos menos años. Pero ¿qué sucede? Tiene mayor gracia, mayores dones. Tiene más dones que los que tengo yo, y por el solo hecho de tener más dones de los que yo tengo, entonces se convierte en un instrumento que me es útil para mi vida. Amén. Pero ¿qué sucede si yo le mirara y dijera, no, pero la verdad no pasó por los años que yo pasé, no hizo los estudios que yo hice en los seminarios a los cuales asistí, y le mirara de esa manera? Despreciaría, menospreciaría la gracia de Dios, y no podría tener edificación, ni tampoco podría abrir las puertas para que otros se edificaran. En todas las oportunidades, en todos estos años que Él ha estado ministrando en nuestras congregaciones, todas las veces, que no han sido pocas, y a veces han sido periodos largos de más de un mes, Él ha sido el que en todas las reuniones ha predicado. Amén. Ha sido el cual en todas las reuniones. ¿Por qué? Porque tiene mayores dones, tiene más dones, no mayores, porque los dones no son de mayor y de menor, sino que son todos útiles. Tiene más dones, entonces por ello es de provecho para la iglesia. Eso nosotros tenemos que aprender para no poner estorbo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros podemos mirar que, puesto aquí, Saulo le dice, ¿hasta cuándo has de trastornar los caminos rectos del Señor? Y meditemos cuánto nosotros conocemos acerca del camino del Señor, porque nosotros mencionamos el camino del Señor. Es más, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué tanto conocemos acerca del camino del Señor? ¿Qué es el camino de Dios? ¿Qué es andar en el camino de Dios? ¿O cómo es que se manifiesta el camino de Dios? Y sobre todo cuando hablamos del camino recto, ¿no? Pensamos que lo torcido no puede caminar por ese camino. Sin embargo, bíblicamente dice que lo torcido no se apartará de ese camino. ¿Por qué? Porque no es por condiciones o por capacidades que nosotros tenemos por lo que podemos transitar ese camino. ¿Por qué? Porque no es un camino de obras, es un camino de fe. No es un camino de obras, en donde yo tengo que andar rectamente, en donde yo no puedo desviarme ni a diestra ni a siniestra. Es un camino de fe. Y la fe es lo que va corrigiendo mi camino. Amén. La fe es lo que va corrigiendo mi andar. La fe es lo que va enderezando mis pisadas. ¿Por qué? Porque por la fe que vivimos. Y de acuerdo a lo que creemos es como nosotros vamos a manifestarnos en este mundo. Entonces, no es un camino de obras que el hombre debe hacer, a lo cual muchos se confunden y creen que es un camino de obra y que hay que caminar rectamente, éticamente bien, moralmente bien, sino que es un camino de fe. Pues nunca fue presentado el camino del Señor como un camino de obras, siempre fue presentado como un camino de fe. Es más, el que vino a preparar el camino para el Señor, ¿quién es? Juan el Bautista, ¿no es cierto? Si usted lee en el capítulo 1 del verso 27 del Evangelio de Lucas, dice acerca de Juan el Bautista, que es el que vino a preparar el camino del Señor,
que Él haría volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes hacia la prudencia de los justos, para preparar un pueblo celoso de buenas obras. Amén. O sea, ¿qué es lo que vino a traer Él? El camino a mostrar el arrepentimiento, la necesidad que el hombre tiene de abandonar sus propios caminos, de dejar a un lado su propio camino para comenzar a transitar este camino. Y habla de la prudencia de los justos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el que camina en prudencia va a caminar de tal manera de mirar de no tropezar. Amén. Va a caminar de tal manera de no tropezar. Entonces, ¿qué significa caminar de tal manera de no tropezar? Que uno ya no puede ni debe de andar por vista, ni por el sentir del corazón, sino que debe de andar por fe. Porque si andamos por vista o por el sentir del corazón, vamos a ser engañados. Es más, Jesús a su generación la juzgó y dijo: vosotros juzgáis según la apariencia. ¿Qué quiere decir? Según lo que ven. Mas yo juzgo con justo juicio. ¿Por qué? Porque Él no juzgaba por las apariencias, sino que Él juzgaba con un justo juicio, porque no juzgaba de acuerdo a su voluntad, sino que juzgaba de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Entonces podía tener seguridad de que su juicio era verdadero. ¿Cómo nosotros podemos ver este camino? ¿Cómo es que lo presentaba el apóstol Pablo? Que fue el que trajo de alguna manera esta inquietud, porque dijo: ¿hasta cuándo vas a trastornar el camino recto del Señor? Tenía que presentarlo luego, el camino. Aquí en este texto al cual nosotros hemos leído, vemos de que no hay tanto detalle en cuanto a la predicación de Pablo. Pero en el capítulo 13, del verso 13 en adelante, hay gran detalles en cuanto a la predicación. Y es una de las pocas predicaciones del apóstol Pablo. Porque mayormente cuando Pablo hace referencia a su conversión y a su testimonio. Él tuvo más que una oportunidad que compartir su testimonio, que compartir su conversión. Pero aquí nosotros podemos ver de alguna forma cómo él predicaba, qué cosas él se detenía a compartir y a meditar, ¿no? Y allí comienza a decirnos la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dice que estaban reunidos con la iglesia, con los judíos en el día de reposo, y habiendo abierto las escrituras, dijeron si había entre los varones que estaban visitando quienes tuvieran una palabra de exhortación. En las sinagogas era un lugar de discusión de las escrituras, se discutía las escrituras, se hablaba, era importante que alguien que tuviera una palabra de exhortación o que tuviera una palabra de gracia que la pudiera compartir. Y se tenía por costumbre que las personas que venían de visita, reconociéndoles como hermanos o como paisanos, que se les diera lugar a tener una palabra. Entonces dice que Pablo, nuevamente le vemos a Pablo, levantó la mano, mandó hacer silencio en el versículo 16, y él comenzó a expresar en el verso 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Bueno, comenzó a mencionar toda la historia de cómo esta nación se formó, cómo vivieron en la cautividad estando en Egipto, cómo fueron libertados por brazo fuerte de Dios, cómo Dios les soportó por 40 años en el desierto, cómo luego fueron juzgados por medio de los jueces durante 430 años, cómo luego ellos pidieron un rey como las demás naciones y le fue dado un rey a Saúl, hijo de Cis. Y reinó 40 años y luego por cuanto que no tenía el corazón conforme al Señor, fue desechado del reino y se le dio a uno que tenía el corazón conforme a Dios.
Y a ese rey le fue dado una promesa de que de su descendencia sería levantado un rey que sería quien afirmaría el trono para su familia para siempre. Amén. Le estaba dando un privilegio, le estaba diciendo, mira, de tus descendientes se va a levantar uno cuyo trono va a ser firme eternamente. Y ahí se mencionaba acerca del Mesías. Entonces dice, bueno, acerca del Mesías es de quien yo vengo a testificar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Juan el Bautista, como él predicaba el arrepentimiento, pero él mismo dio testimonio acerca de sí mismo diciendo que él no era el que ellos esperaban, sino que venía uno detrás de él, y ese que venía era el Señor Jesús, el cual por la ignorancia del pueblo de Israel le dieron muerte entregándolo a Pilato para que cumpliera el destino de darle muerte, pero que él había resucitado de entre los muertos. No obstante, no así David. David había muerto y había visto corrupción. ¿Por qué? Porque su cuerpo terminó degradándose en el polvo de la tierra. Pero el cuerpo del Señor Jesucristo no vio corrupción, cumpliéndose así la Escritura, en donde mencionándolo a David, como él hablaba en forma profética, porque David no solamente fue rey, también fue profeta. Amén. En forma profética él había dicho que no dejaría ver a su santo corrupción. Y entonces él le dice, David vio corrupción. Entonces no hablaba de sí mismo, sino de uno que vendría después de él. Y ahí es donde él habla acerca del Señor Jesucristo. Amén. Y en el verso 37, fíjense lo que dice. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados, y que todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí se muestra el camino recto del Señor. El camino recto del Señor no es el camino de mis buenas obras, de mi conducta, de mi ética, de mi moral, sino que el camino recto del Señor es que nosotros creamos en aquel que Él ha enviado. Dice, todos los que no habéis podido ser justificados. Si no fueron justificados, ¿qué quiere decir? Que fueron hallados transgresores, pecadores, culpables, que infringieron la ley. Entonces, ¿qué es lo que dice? No caminaron en el camino recto, ¿no es cierto? Si fueron hallados transgresores, culpables, como infractores a la ley, como pecadores, quiere decir que no pudieron nunca caminar por el camino recto. Entonces dice, todos los que no pudieron por medio de la ley de Moisés caminar en el camino recto del Señor, ahora soy justificado por el creer en Jesús. Por el creer en Jesús. Entonces el camino recto no es un camino de obras que yo debo de hacer para llegar a ser, sino que el camino recto del Señor es el camino de la fe. Y la iglesia primitiva lo presentaba este camino. Cuando ellos hablaban del camino del Señor, cuando ellos hablaban de la voluntad de Dios, cuando ellos predicaban, ellos anunciaban el perdón de los pecados por el creer, no por el hacer. Sin embargo, hoy de alguna manera se ha desvirtuado de tal manera en donde para mucha gente no pueden creer que son justos, hijos de Dios, no pueden creer que son salvos, no pueden creer que han recibido la vida eterna por el solo hecho de creer. Piensan que tienen que hacer algo más. Está bien, Cristo murió por mí en la cruz, pero yo tengo que hacer, congregar, tengo que diezmar, tengo que servir, para poder llegar a ser un buen hijo de Dios. Y ese no es el camino recto del Señor. Amén. Ese es el camino de las obras. Y por las obras de la ley, ningún hombre podrá ser justificado, ya que la ley no fue dada sino para que el hombre conociera que es un pecador. La ley no fue dada para que el hombre la cumpla,
sino para que el hombre se conozca a sí mismo. Así como cuando alguien se saca una radiografía. ¿La radiografía es la que cura el hueso roto? No, ¿no es cierto? La radiografía muestra que el hueso está roto o no lo está, para que luego el médico especialista haga la maniobra y haga lo que tiene que hacer para que pueda sanar, pero no cura, muestra. La ley no salva, la ley muestra quiénes somos en realidad. Por eso dice que es como un ayo, como un servidor que nos lleva a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque mostrándonos quiénes son y viéndonos a nosotros mismos y nuestra condición de perdido, no nos queda otra cosa que recibir la salvación que es por medio de la fe, por medio del creer. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada yo si estoy perdido. Entonces, ¿qué puedo hacer? Creer con fe para poder recibir la salvación. Por eso cuando estos comenzaban a resistirle, muchos creían prosélitos, creían judíos piadosos y le pedían a Pablo y le pedían a Bernabé que al próximo día de reposo, que equivale al día sábado, ellos concurrieran para que pudieran seguir exponiendo este camino, que querían seguir oyendo. Y viendo los judíos que se amontonaban, una gran multitud de personas, comenzaron a tener celo y se convirtieron ellos por el celo en opositores de la obra del Señor. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Amén. En el versículo 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. O sea, ellos desecharon la palabra de Dios y no se juzgaban que eran dignos de la vida eterna. ¿Por qué? Porque creían que tenían que hacer algo. Estaban convencidos que para poder llegar a tener, estaban tan arraigados a la tradición y a lo que habían recibido, que ellos decían: no es posible que Dios me justifique, tengo que hacer algo, yo tengo que hacer, tengo que congregar, tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que hacer algo. Si no hago, no puedo recibir la vida eterna. Así también hay muchas personas que hoy no se consideran dignos, o cuando juzgan por las apariencias a otros, no hallándolos dignos de la vida eterna. ¿Por qué? Porque miran lo que está delante de sus ojos y juzgan con las apariencias, pero no juzgan con el justo juicio. A la verdad, cuando una persona verdaderamente se arrepiente y cree, por el solo hecho de haber creído, ha recibido la salvación y el don de la vida eterna. Pues no es por obras de justicia que nosotros hacemos, sino es por el creer con fe. ¿Amén? Amén. Entonces, ellos no se juzgaban dignos, decían: no, tendremos que hacer algo, no puede ser que solamente creyendo, no puede ser. Y así desechaban la palabra, no haciendo caso a la palabra de Dios y no juzgándose dignos. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y aquí el apóstol Pablo estaba mencionando el pasaje de Isaías, y estaba mencionándolo al profeta Isaías, pero él estaba diciendo: así nos dijo el Señor. ¿Qué quiere decir? Que ellos comenzaron a hacerse uno con la palabra de Dios. Al igual que cuando el día del Señor abrió el rollo de la ley, donde estaba escrito que el Espíritu de Dios sería derramado sobre uno, y ese uno sería quien abriría los ojos a los ciegos, libertaría a los cautivos y anunciaría las buenas nuevas. Y cuando lo cerró el rollo del libro y dijo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? Yo soy el cumplimiento de esta palabra.
¿Qué es lo que venía a decir Pablo y Bernabé? Nosotros somos el cumplimiento de la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que fuera anunciado el Evangelio hasta los confines de la tierra, a todas las naciones, y nosotros estamos haciendo esa voluntad. Por lo tanto, cuando el profeta habló acerca de nosotros. Y comenzaban a vivir por la palabra de Dios y a vivir la palabra de Dios, a encarnar la palabra de Dios. ¿Está comprendiéndolo? No es para que nosotros nos llenemos de información, no es para que nos llenemos de conocimiento, sino para que la vida misma que se encuentra en las Escrituras le dé vida a todo nuestro ser y le dé sentido y propósito a toda nuestra existencia. De tal manera es que nosotros tenemos que relacionarnos con la palabra del Señor. Amén. Y qué maravilloso es cuando nosotros nos podemos comenzar a identificar con la palabra de Dios, con lo que está escrito al respecto de nosotros, y cómo poder ver que todo el plan de Dios estaba delineado para que tuviera cumplimiento en nuestras vidas y se diera a conocer por medio de nosotros la iglesia. Qué maravilloso es. Por eso que no nos toque, no nos acontezca lo de los judíos en aquel entonces, que por desechar la palabra de Dios no se consideraron dignos. ¿Por qué? Porque no andaban por fe, sino que andaban por vista. El camino recto del Señor no es un camino de obras, de lo que yo haga o deje de hacer, sino que es el camino de la fe. Y ahí aún lo cojo es enderezado. ¿Por qué? Porque la fe corrige. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito, ¿qué es lo que le dice? Te he puesto aquí, ¿para qué? Para que les exhortes duramente, para que sean sanos en la fe y corrijas lo que es deficiente. Amén. Para que establezcas ancianos, para que les exhortes y para que sean sanos en la fe y corrija lo deficiente. Quiere decir que cuando nosotros crecemos en fe, eso va corrigiendo nuestra manera en la cual nosotros andamos y nos manifestamos en este mundo. Entonces no es un camino de obra, es un camino de la fe. Y es justamente por la fe en donde nosotros recibimos la gracia, el poder, el derecho y toda la facultad para poder vivir esta vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hasta aquí la meditación del capítulo 13 del libro de los Hechos. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento para darnos a comprender la verdadera voluntad tuya, Señor, al respecto de tu camino, que no es un camino de obras, sino que es el camino de la fe, en donde el justo vive por lo que cree, Señor. Cuando tu palabra habla de tus caminos y que deben de ser rectos, Señor, no está hablando de un camino de obra, sino de un camino de fe, en donde lo deficiente es corregido. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Iglesia amada, le quiero invitar para que juntos le podamos estar alabando al Señor con júbilo en nuestros corazones. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios,
Sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,